tenemos muy claro el diagnóstico de lo que está pasando en la economía nacional. Se habla de las probabilidades de que a lo mejor no hay recesión en los Estados Unidos, pero más allá de los grandes números hay aspectos que pues están pesando sobre la propia realidad cotidiana de millones de mexicanos. Mi queridísimo Oscar, un saludo porque seguridad, dotación de agua, dotación de electricidad, Inflación. ¿sí? Todo eso, Y Alicia, Estado de eso Derecho, pesa. Bueno, pues sí. Bueno, yo diría que a veces Estado de es estado Derecho de chueco, ¿no? Sí, Estado de sí, mi choque. Mau, a veces más veces de las que quisiéramos, pero también luego le ponemos al nearshoring demasiado peso como si eso fuese nuestra única solución y pues yo siento que seguimos rezagados ahí en términos de que, ok, vemos mejorías en términos de la inflación, pero sigue alto y sigue la cosa temblorosa. Para hablar de esto, o sea, cuáles son los obstáculos que observa el sector privado como elementos fundamentales para la expansión del desarrollo? No quiero decir solo crecimiento, sino de la inclusión, del ujú. desarrollo económico, ¿no? Tenemos hoy aquí al presidente nacional del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, él es José Domingo Figueroa. ¿Qué tal, José Domingo? Bienvenido a La Billetera. Alicia, muchas gracias por la oportunidad. Mauricio, Oscar, muchas gracias Gracias, Pues José ahora y Domingo. sí que saludos el a la tema está audiencia. puesto directito. Sí, fíjate que en el IMEF observamos este año de 2023 un escenario que le hemos denominado ambiente turbulento para los negocios y las finanzas por diversos factores. El primero es, como lo estamos viviendo todos los días, inflación alta y generalizada y obviamente altas tasas de interés. Pero en inflación con alimentos, particularmente es donde tenemos el problema. Sí, sí, sí. Y este ambiente turbulento también tiene que ver con la desaceleración de algunos países, la guerra comercial Estados Unidos-China, la guerra Rusia-Ucrania y algunas tensiones sociopolíticas en algunos países, además del problema de la ciberseguridad y del cambio climático. Todo este escenario es lo que conforma este escenario con ambiente turbulento para los negocios y las finanzas y que obviamente nos está impactando a nuestro país. José Domingo, digo, nada más de verlo así por arriba espanta ver tantos problemas, pero Turbulento. turbulento, ¿no? O sea, ¿Cómo se planea en un ¿cómo se vuela en entorno? una circunstancia tan complicada como esta, como la que estamos viviendo? Es importante tener en cuenta este escenario para poder tomar las mejores decisiones y por lo tanto hay que entender de manera importante cómo se va o cómo se prevé que va a desarrollarse la inflación para los siguientes meses que impacta tanto a tasa de interés y obviamente esto al crecimiento Lo de los primero que hay que países. considerar es el precio del dinero y los precios El alimenticios, sobre precio todo. del crédito. Sí. ¿No? Sí. Déjame llorar. No te pongas, Ah, no nos pongas nerviosos, mi Alice, no nos pongas nerviosos. Yo digo que hay que poner atención al precio del crédito, pero también a todo ese dinero que está entrando a México por la tasa de interés, ¿no? O sea, porque eso también hace, digamos, distorsiones o cambia los escenarios económicos. ¿Es así? Sí, coincido. menos las remesas, ¿no? El, Y los difer- flujos comerciales y turísticos. El diferencial de tasas entre Estados Unidos y México ha hecho que tengamos una entrada de inversiones importantes, además de la cantidad de remesas que entraron al país y el sector turístico también, que fue muy importante, y las exportaciones. Todo esto ha hecho que tengamos un peso muy fuerte. Es impresionante algo que yo estaba observando en los datos, ¿no, Mauricio? Y Oscar, que en la balanza comercial trae un déficit de 28,000 millones de dólares, Ujú. pero se compensa solamente con remesas y con turismo, aún con el déficit casi equivalente del sector petrolero. Entonces, explicas muy ¿Cuáles son bien la las fortaleza del oportunidades? peso. Ustedes como ejecutivos de finanzas lo ven como un riesgo? Bueno, ¿O es una anomalía? yo creo que hay que tomar en cuenta con debida reserva esta fortaleza del peso, porque así como hoy está fuerte, hay que ver cómo se va a desacoplar el Banco de México a la decisión de la política monetaria de Estados Unidos y si tenemos que ser muy precavidos en ese aspecto porque nos podría impactar en el tipo de cambio, una mala decisión en ese O sentido. sea, si se desacopla muy rápido, si empieza a seguirlo, pues en una de estas inversiones que llegan a comprar deuda de gobierno, podrían agarrar y decir, Dejan de ser atractivas. Hoy en día estamos en creo que 6.5 de diferencial.
Entonces, si en un momento dado hay un desacoplamiento y empieza a reducirse este rango, Pero pues nomás con la inflación que tenemos y la última decisión de Banjico no parece que nos desacoplemos. no nos Nos va. estamos desacoplando, pero para ampliar el diferencial. Es correcto. No pensamos que vaya a haber un desacoplamiento a corto plazo. Sin embargo, en algún momento va a tener que ser así. darse porque el dinero le está costando al gobierno de manera importante una tasa alta. ¿En qué rango pasaría ese desacoplamiento? O sea, ¿en qué momento tendríamos que prender las alertas de que estamos yendo hacia ese camino? Nosotros pensamos que podría ser a finales o después del 2024. Pero si la inflación en Estados Unidos baja y la de México permanece alta, ahorita tenemos ese escenario, no es un escenario, es una realidad, ¿no? Nosotros nos estamos mostrando una desaceleración. Aquí lo interesante es cómo el sector privado considera que la inflación es el principal riesgo para la planeación económica este año. Finalmente, las inflaciones estructurales como las que tenemos, José Domingo, se resuelve con un aumento de oferta. Estamos haciendo precisamente esfuerzos para aumentar la dotación de energía eléctrica, de alimentos, que nos permita atajar de fondo el tema o estamos viéndonos muy lentos ante esta situación y le queremos cargar, como decía Oscar, todos los milagros y todas las posibilidades al nearshoring y a la tasa de interés. No, recordemos que gran parte de la inflación es importada. Resultado de la guerra Rusia-Ucrania, tuvimos incrementos de precios en los energéticos, en los granos, en los metales. Otra parte fue el gasto fiscal para contribuir al tema del COVID-19, de la pandemia. Y el tercero, los costos logísticos. Todo esto hizo que tuviéramos inflación muy alta y por lo tanto importada. No solamente de la inflación, el segundo elemento que dicen que preocupa es el de la gobernabilidad y el Estado de Derecho. ¿Cómo juegan en materia económica? No, bueno, el Estado de Derecho es muy importante porque es lo que nos da certeza para poder invertir en nuestro país. Con un Estado de Derecho fuerte y robusto, las posibilidades que se inviertan en nuestro país, que además tenemos un país con unas fortalezas increíbles, tenemos un país con una ubicación privilegiada, somos bisagra norte-sur con 2 océanos, vecinos de la principal economía del mundo y con un tratado de libre comercio, o sea, las oportunidades de nuestro país son amplísimas, pero podrían ser mayores si pudiéramos tener un Estado de Derecho robusto. Justamente en este tema, mi querida Alicia, yo veo desde hace mucho tiempo que el Estado de Derecho es uno de los reclamos más grandes de la iniciativa privada porque no hay seguridad, ¿no? Vino además el tema energético, pero aún así seguimos avanzando. No estamos creando una especie de burbuja en donde se idealiza algo que aparentemente no va a llegar porque no estamos claramente en ese camino. José Domingo, ¿qué hacer para que no se convierta el Estado de Derecho como el lobo en el cuento, ¿no? El dato más reciente que tenemos es del 2022, donde retrocedimos en Estado de Derecho. Entonces, sí es un tema que está en la mesa y en ese sentido creemos que si todos trabajamos en un Estado de Derecho robusto, podemos tener una mejor certidumbre para las inversiones en nuestro país. ¿Y qué se entiende por Estado de Derecho? O sea, ¿es libertad económica o respeto a la ley, que no cambien las leyes violentando derechos anteriores? O sea, ¿qué entendemos por eso? Todo lo que acabas de decir y le agregaría una democracia robusta. Una democracia robusta. Y en ese sentido es muy importante hablar del INE. Ahí la tenemos. A ver, pero... De hablar del INE, de la importancia que el INE ha dado en las transiciones de presidentes en los últimos años, pues nos garantizó la transición entre el PRI, el PAN, PRI, PRI, Morena. Entonces, si recordamos con anterioridad, cada vez que había transiciones y cuando no estaba el INE, lo que pasaba era crisis económicas. Todos las administraciones negocian y jalan para su lado. En Estado de Derecho, la verdad, ¿no te preocupa el cambio regulatorio? O sea, esa intención permanente de intervenir en actividades privadas. En proyectos de infraestructura, por ejemplo, Alicia, en proyectos de infraestructura son proyectos de largo plazo,
en los cuales lo que se necesita es certeza de que lo que se firma en contrato se respete a largo plazo. Y el Estado de Derecho eso garantiza que un contrato de largo plazo se respete y eso da certidumbre a las inversiones. Yo por eso creo que la parte democrática es muy importante. O sea, tener reglas del juego claras, firmes, no solamente es de intercambiar fichitas, sino es de establecer las reglas en las que los ciudadanos podamos inclinarnos de uno u otro lado o cambiar. Yo creo que esa es la parte que le da fortaleza eventualmente incluso a nuestra moneda, ¿no? Y desde ese punto de vista coincido contigo y desde ese punto de vista da certeza a los inversionistas. Aquí insistir un poco en que si no es que ya estamos muy acostumbrados a los golpes, ¿no? Porque bien decía Alicia, bueno, es que cada administración le cambian el nombre al INE, cada administración cambian la ley, luego amenazan, negocian. O sea, mi querido Oscar, mi no es preocupación privativo de México. Ve lo que está pasando en Francia con todas las movilizaciones. en que Estados si le cambian Unidos. 2 años a la pensión. Ve lo que sucede en Alemania con movilizaciones sociales impresionantes con el tema sindical. La democracia es perfectible siempre, lo que no creo que sea correcto es suprimir la democracia. La tienen en Estados Unidos muy porque fuerte. aquí ya nos aventamos nos enfrascamos en una pequeña discusión. El ejemplo que ponía yo de los proyectos de infraestructura, que son proyectos de largo plazo, un Estado de Derecho robusto lo que nos permite es tener la certeza que el contrato se va a cumplir desde el primer año hasta el año 30 que termina, por ejemplo, el proyecto. Eso es lo que te digo, que le largo asignan plazo. casi el 60% de los obstáculos al crecimiento económico es exceso regulatorio y no respeto al Estado de Derecho. Ajá. Así lo dice el señor Acemoglu en este libro de ¿Por qué fracasan las naciones?, en las que compara que hay una frontera norte, de un lado está México, Mexicali con grandes problemas, y del otro lado San Diego. Y ¿cuál es la diferencia? Es el mismo lugar, Es que todos se van a Coronado. ¿Qué es? ¿Cuál es el problema? Y no ven la frontera de Estados Unidos que ¿cuál está es el igual de problema? mala que la mexicana. No, pero cruzas del otro lado Caléxico, o y sea, tienes Estado de compara Derecho. caléxico. Del otro lado tenemos un Estado de Derecho que no siempre funciona. Yo lo que opino es de que uno de los grandes problemas que tiene el país para que tenga viabilidad a largo plazo es la desigualdad. La desigualdad. Y como todos sabemos, tenemos una desigualdad muy preocupante. El 53% son pobres en este país, el 10% de los mexicanos se lleva el 60% de los ingresos y tenemos un 60% de trabajadores en la economía ¿Pero se informal. resuelve con dádivas o No, con ahí voy. empleo? Tenemos ese 60% de trabajadores informales representan más o menos 30 millones de mexicanos que no tienen fondo para el retiro, o sea, a largo plazo van a Ahí hay ser un gran potencial. viejos pobres, ¿de acuerdo? Hay una gran potencia. Hay 4 conductores para reducir la desigualdad. El primero es Estado de Derecho robusto. El segundo, certidumbre para las inversiones, que va de la mano, porque las inversiones nos van a dar trabajo. Tercero, sistemas de salud y de calidad al alcance de todos. Y 4, educación, pero enfocada a la nueva economía o la economía digital. Esos 4 conductores son los que nos pueden ayudar a reducir la desigualdad y de esta forma tener un país con viabilidad a largo plazo. Nos quedamos Pues con sí. eso, ¿verdad, Oscar? Sí nos quedamos. Y más positivos respecto a lo que viene, mi querida Ali. Defendiendo lo que Muchísimas tenemos. gracias. Bueno, José Domingo Figueroa, presidente nacional del IMEF, muchas gracias por estar aquí con nosotros en esta billetera. Mauricio, muchas gracias. Alicia, Oscar, un placer estar con ustedes. Muchísimas gracias. Bye, Oscar. Nos vemos.